Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Aquí Antonio de Ivy Handyman Professional Service. En esta ocasión os traigo un review de esta cortadora a batería de 20 voltios de DeWalt, que es una maravilla. La verdad que me he quedado sorprendido como esta cortadora de rama o de tronco de 20 voltios, la fuerza que tiene y la habilidad que tiene para poder trimear todo lo que son árboles, ramas, muy buena. Esta es la caja donde me ha venido, que este conjunto es de tres piezas, perdón, porque trae una pértiga en la zona central que te hace que alargue el cortador hasta 15 pies, porque lo normal siempre viene lo que es dos piezas, que es la zona de la sierra y la zona de donde viene la batería y donde viene también el gatillo para encenderla, pero nosotros compramos esta para poder alcanzar los árboles que tenemos en la casa, que son bien grandes. Aquí la estoy abriendo para que vean más o menos lo que trae dentro. Esta es la pértiga central, que es la que hace de extensión para que podamos llegar un poco más lejos, porque habitualmente el conjunto viene con 8 pies y este está 15. También trae un cargador de batería de DeWalt, una batería de DeWalt también de 20 voltios, 8 amperes. También trae la parte trasera, que es donde se pone la batería, donde tiene el gatillo. El gatillo tiene un botón de seguridad, el cual tienes que apretar para poder arrancarla. Y también trae lo que es la zona donde viene el motor para poder cortar la rama. Es un poquito pesado en esa zona, cuando tiene la pértiga de 15 pies. También trae su protector para las cuchillas. Y el mismo motor que trae en la delantera, pues la verdad es muy bueno. Se van anclando, él tiene un machiembrado en cada unión, y cuando lo vas a colocar en cada unión, él trae una señal con una flechita, como os estoy enseñando aquí, se puede ver, traen dos flechas que tienen unidas unas con otras. Entonces dentro trae cuatro anclajes eléctricos, que es lo que se hace que se una. Entonces con esa flechita evita que haya ningún problema de anclaje. Y luego con la rosca ya se une uno con el otro. Esta es la parte inferior también, que es de donde viene toda la electricidad para el motor, donde está la batería. Igualmente tiene sus dos flechas para que puedan anclar y se pueda poner la rosca. La verdad es un poquito pesadito cuando está armado a lo grande, pero no mucho tampoco, porque como es de como aluminio por la parte central, se puede manejar. Tiene que estar un poquitito fuerte, pero se puede manejar bien. Ahí ya le hemos puesto la batería de 20 voltios y le vamos a quitar la carcasa para ir probándola. Antes de probarla, vamos a comprobar que el depósito de aceite tenga aceite. En este caso, como es nueva, no trae nada de aceite. Y entonces voy a echarle un poco de aceite para cadena, porque claro, ese aceite hace que la cadena se vaya lubricando un poquito. Ahí está el aceite, que hace que vaya saliendo por movimiento, va absorbiendo aceite poco a poco y se lo va echando a la cadena, y eso evita que te seca. Aquí ya estamos haciendo las pruebas, como pueden ver a la altura que llega. Si lanzo los brazos hacia arriba, yo mido 6 pies, y si lanzo los brazos para arriba, aumento 2 pies más los 15 que me da el aparato. Pues la verdad llegó bastante alto, llegó a 20-22 pies para poder cortar las ramas. De todas maneras, este árbol que yo tengo en la parte de atrás está bien alto, y nosotros hemos cogido la escalera para ir cortando las ramas. Esas ramas he ido cortando ramas hasta 5, 6, 7 y 8 pulgadas de grosor, y las ha cortado sin ningún tipo de problema. Está claro, a veces se para, pero tiene un dispositivo de seguridad que si se queda enganchado, la máquina para sola, que es lo bueno que tiene. Tiene un embrague que evita que cuando se enganche salga jalando más y se queme la máquina. Que es muy bueno, la verdad, porque claro, a una máquina tan pequeñita, si no se para, se puede quemar, pero ya veis cómo corta la rama. Una maravilla como lo corta todo. La verdad que si la tuviera que calificar de un 1 a un 10, le daría, tranquilamente, le daría un 8. No le daría el 9 al 10 porque creo que el peso descompensa bastante también. Creo también que quizás la parte de arriba de la cuchilla, a lo mejor un poquitico
más larguita y la parte donde está el motor un poquito más levantado os ayudaría un poquito más a cortar. Pero la verdad que la máquina merece la pena para el precio que vale, y si tienes herramientas de igual de batería, te merece la pena tenerlo. Ya que yo tengo casi todas las herramientas mías son de igual, de cuando las cambié, y tengo todas las baterías, y entonces me convenía tener herramientas y máquinas que tengan la batería. El precio de esta maquinita la compramos en Amazon, no llegó a los $200 completos, fueron como 195, 198 dólares. Pero la verdad os la recomiendo si tenéis árboles, la casa, ramas, cualquier cosa que tengáis que hacer, la verdad que os la recomiendo. Porque si llega a cortar un tronco que tenga 10 o 12 pulgadas poco a poco, la verdad os merece la pena. Porque esto que yo he hecho, lo mismo tuvo que hacer mi vecina, y le cobraron $700. Y la próxima vez que necesite trimear otra vez, le cobrarán otros $700, como digo yo. Yo he pagado $200 y he trimeado 2 árboles. Este y el frontal mío, que lo van a ver en el vídeo del final también. Y, y por $200. Imagínate tú, si yo llego a mandar a alguien que me trime los 2 árboles, lo que no me cobra. Así que, sin más amigos, voy a dejar con el resto del vídeo para no enrollarme mucho, para que me vea cómo van cortando todas las ramas y cómo lo corta perfectamente. Y la verdad, muy satisfecho con esta máquina. Felicito a The Wall por esta máquina, porque para lo poco que pesa, lo poco que vale, hace un trabajo espléndido. Y como siempre, mis amigos, les digo, cuídense mucho en esta temporada donde estamos de pandemia. Si les gusta mi vídeo, por favor regálenme un like, compártanlo para que otras personas puedan ver cómo pueden hacer estos tipos de trabajo en su casa con un costo mínimo de inversión. Y sobre todo síganme para poder seguir creciendo en mi canal y seguir subiendo más vídeos de herramientas, trabajos que hacemos, y, y puedan coger los tips para sus casas. Lo importante de estos vídeos siempre es en que pueden ahorrar para tener algo bueno en su casa. Así que Dios me los bendiga a todos y se les quiere de gratis. Chao, chao.